Me parece muy curioso ver cómo la mayoría de las personas se meten a nadar con ropa, usan trajes de baño largos. Soy como el más desnudo, ¿sí? Llamo la atención por mi desnudez extrema y por mi pecho peludo. Venimos llegando a Busan, que es la segunda ciudad más grande de Corea del Sur, ubicada mero al sur de este hermosísimo país. Esta ciudad destaca por sus enormes y modernos edificios, tiene poco más de 3 millones de habitantes y una playa de verdad muy linda, la cual estamos viendo, observando en estos momentos. Inicialmente yo la definí como un Miami, como un Dubái surcoreano, pero ya después me explicaron que aquí en el invierno se pone frío, muy frío, temperaturas a menos 10 grados centígrados, cae nieve y toda la vaina. Entonces diría que más bien es como un Dubái, un Miami la mitad del año y la otra mitad vendría siendo más como un Finlandia, un Noruega. Pues vamos, dejémonos asombrar por esta ciudad que por lo poco que hemos visto yo ya he quedado sumamente impactado. Acompáñenme. Pues vinimos a pasear a la playa y wow, muy interesante. A ver, al menos en esta playa en la que estamos, me parece muy curioso ver cómo la mayoría de las personas se meten a nadar con ropa, usan trajes de baño largos, incluso de manga larga, enteramente como de buzo. En hombres sí se ve que se quitan más la playera, ok, si andan, pues vaya, como yo estoy ahorita en short y sin playera. En mujeres es un poquito más inusual, creo que en bikini no he visto a nadie, al menos así a simple vista creo que no veo a gente con bikini. La mayoría de la gente se mete, miren, ya sea con t-shirt, con playera, con remera, como sea que le llamen, o de plano con los trajes de baño de manga larga. Wow, estoy asombrado, no lo sé. Y a ver, todo esto tiene un contexto muy interesante, y es que sí es un hecho que en efecto a la gente en Corea no le gusta quemarse. Y a ver, no solamente en Corea, sino varios países asiáticos que he conocido hacen esto, que de verdad no les gusta quemarse, como que entre más quemada se les vea la piel, más, digámoslo de cierta manera, más morena se les ponga, como que no les agrada. Esto lo he visto también en Japón, lo he visto en algunas partes de China, lo he visto en Camboya, que a la gente en la calle las ves en días soleados con mangas largas, con grandes sombreros, incluso, no me lo estoy inventando, es completamente real, se llegan a ver en ciertas clínicas como de procesos estéticos, llamémosles, que venden tratamientos para blanquear la piel, para que la gente se vea más blanca. Las personas se suelen maquillar el rostro para tener una tonalidad más clara, se ponen muchísimo bloqueador. Y sí, estoy analizando que justo esto que estamos viendo en la playa debe ser por eso. Uno, porque tienen la piel más sensible, ¿no? Obviamente su piel se debe de poner muy roja, se debe de quemar. Ya se me está cayendo el micrófono de los pelos. Vean, me pongo el micro aquí en los pelos del pecho, ¿no? Ahí está, para que se escuche bien. Pero ajá, les decía, la gente en sí tiene una piel más sensible, claro que sí, pero de igual manera, pues no les gusta estar quemados, estar ya sea rojos o bien morenos. ¿Qué tal? Me parece curioso, me parece interesante. Demos un vistazo a la playa de Busan, una de las más turísticas de todo Corea del Sur. Muy linda, por cierto, muy hermosa. Y bueno, dentro de todo sí me parece bien curioso que por lo general en la playa yo soy la persona incómoda que se llena de bloqueador y está con la cara así como toda blanca, cubriéndose, tapándose el sol. Y aquí soy como el más desnudo, ¿sí? Llamo la atención por mi desnudez extrema y por mi pecho peludo. ¿Okay? Aquí la gente no suele ser nada peluda, no les sale mucha barba a las personas por lo general. Sí, de repente conocí a una que otra persona joven que me dice, wow, tu barba, me gustaría que me saliera barba como a ti. Está cool, no sé, está interesante. Ay, bueno, Arisita obviamente, luciendo su traje de baño naranja. ¿Qué tal, anaranjado? Pues bueno, disfrutemos de la playa, vamos a meternos un rico chapuzón porque este calor sí está duro, sensación térmica de 37 grados estamos ahorita. A disfrutar de la playa surcoreana de Busan.
Oigan, otra cosa curiosa de esta playa de Corea del Sur, y no sé si sean todas, pero no venden bebidas, no venden cervecitas, que si la piña colada, no sé, no hay comercios alrededor de la playa. Le preguntamos ahorita a alguien que medio hablaba inglés y nos dijo, no, pues tienen que irse al 7-Eleven. Entonces fuimos y pues ya compramos de estos vasos con hielo que venden y nos compramos esto que creo que es una cerveza, no lo sé. ¿Será una cerveza? No lo sé, pero este hombre se ve muy divertido. Yo quiero estar como él. Ah, por cierto, beber alcohol en la calle en Corea, enteramente legal, ¿eh? Sí, es una cervecita sabrosa, refrescante. Pero sí, ¿qué tal? A ver, si alguien ha ido a más playas en Corea del Sur, coméntenos. En todas esas sí que no te venden de verdad nada. Si caminamos hasta allá y nada de tomar. O tal vez solamente es esta de Busan. De cualquier manera, curioso. Tienes que traer tus propias bebidas, tu propio hielo, tus propias cervecitas. Salucita, chan chan. Miren, Ari se acaba de echar un método de Venezuela para el mundo, ¿eh? Es que se entierra el saco de hielo en la arena. Como está húmeda abajo, se mantiene más tiempo el hielo y así no se derrite. Ah, mira, así no se derrite el hielo. Tan rápido, pues. ¿Sabían este truco? Yo lo acabo de aprender, pero está sensato, ¿eh? Una mujer Sensata. sensata. En cualquier parte del mundo, Arisita siempre sensata. Ay, está picadito el mar. Y la verdad, helado, está súper frío. Me gusta que los salvavidas andan al tiro. Justo ahí se ponen para que la gente no avance de ahí. Y vean, cuando alguien pasa la línea, pi, con su pito, con su silbato, chiflan una para que la gente no pase la raya, porque sí, las olas andan picaditas. Nadie quiere un accidentado en la playa de Busan. Una vez que acabas en la playa y estas regaderas, puedes cambiar aquí. Cambias tu billetito. Ahí está. Ahí te dan tu monedón. Ok, un monedón. Se mete aquí. Ah, yo creo que va a salir agua de una, a ver. Tienes un minuto, o yo creo que tienes que apretar un botón. ¡Oh, ahí está! ¡Eso! ¡Ah, no mames! ¿Tienes un minuto? Un minuto para bañarte. La verdad, no, yo ya me puse hasta zapatos y todo. Oh, está bien buena, ¿eh? ¿Está rica o fría? Está buenísima. Ella, así queda todo enjuagadito, sabrosamente. Ya no está salado. Oigan, por cierto, si de repente pasara un policía y me viera así con una cámara grabando a Ari que está en la regadera, de una me llamarían la atención, tal vez hasta me suben a la patrulla. Es muy interesante. En los baños públicos suele haber letreros que dicen aquel que sea sorprendido tomándole fotos a alguien más. Oh no, se te acaba el tiempo. A ver cómo se va a apagar. Agítate. Listo, ¿quedaste limpia? Sí. Eso. Estuvo bien, ¿eh? Estuvo bueno. Pero si hay letreros que dicen aquel que sea sorprendido tomándole fotos a otros, pues se va a la burger, así de que le ponen una multa y toda la cosa. Sí, es muy interesante. Ah, pues vean, de hecho aquí hay un letrero, pero este es de otra cosa. Este dice no robar. Dice, miren, si robas, te vamos a esposar y te vamos a llevar. Estación de policía de Hyundai. Pues listo, limpio. Prosigamos. Oigan, wow, de verdad, qué calles por esta ciudad, me encanta. Vean para arriba, es súper alta. Sí me siento como si estuviésemos caminando como por Miami, como por Dubai, una ciudad de ese estilo. Y muchísimos edificios altos, de verdad, muy altos. Tienen muchísimos helipuerto y se ven carrazos, pero por todos lados. Calen acá. Vean, es otro camionetón. Aquí otra. Vean, otro Ferrari por ahí. Sí se ven muchos Ferraris, muchos Lamborghinis. Carrazos. Esto se ve que es la zona de gente que no le echa agua al shampoo. Llamémosle. Sí, lo repito, como muy dubaiesco, muy Miami. Me ha gustado poder ver esta cara de Corea del Sur, que nos dicen que esta ciudad es muy común para que gente de mismo Corea venga a turistear. Ahorita que es temporada de vacaciones, este es un destino como de los populares para que vengan a pasar el tiempito, a pasar sus días de vacaciones. Vean, les digo los carrazos. Muy diferente a Seúl, muy moderna, muy impresionante, muy bella a su manera. Nos movilizamos una media hora del centro caótico de Busan para venir a conocer este lugar que se llama Oruto, que significa literalmente 5 islas. Desde acá supuestamente se pueden ver 5 islas. Vean, es 1, 2, 3 para allá y bueno, son todas las que alcanzo a ver, No veo la 4 y la 5, por ahí deberán de existir. Y bueno, uno de los grandes atractivos
atractivos aquí es este Skywalk, que se dice que es como caminar por el cielo, ¿no? Tiene este piso transparente, tienes que ponerte estos protectores de zapatos para no ensuciarlo, porque supuestamente te hace sentir como en el cielo. A ver, diré que está bonito, que está hermoso y es gratis, ¿ok? Entonces no puedes ponerte exigente, pero no lo pondría dentro de la lista de grandes atracciones turísticas. A ver, de verdad, la ciudad es muy, muy grande, muy impresionante. Y el nombre, cuando lo vimos en internet, nos hizo pensar otra cosa. Dijimos, seguramente caminas entre dos edificios, no sé. Nos imaginamos otra cosa, no obstante, está bonito. A ver, si ves hacia abajo, ves el mar, ves las piedras, ves las islas y pues, sí, tienes una tremenda vista, chéquense, aquí de las islas, ¿no? Tienes todo el océano por acá y más hacia allá tienes ya la parte como más impactante de la ciudad, que era justo donde estamos ahora. Pues agradable road trip para conocer un poquito de las afueras. De igual manera es de agrapa, es de gratis, entonces bueno, caminemos por el cielo y a ver, saltaremos sin problema. ¿Qué tan grueso será este cristal? Sí, es está ancho, está ancho. Wow, estamos atravesando el puente de Hwanggon. Esto es impresionante. Es el puente más largo de Busan. Tiene poco más de 7 kilómetros de longitud y 2 niveles, ¿ok? 2 niveles, uno de ida y uno de vuelta. Ingeniería de nivel, ¿eh? Ingeniería complicadísima. Uno pasa por este puente y ya empezará a ver los de su ciudad más pequeños. Estoy muy impactado. ¿Qué nivel de ingeniería? Wow, calen este tremendo vistón. Este es el puente que acabamos de atravesar. Miren qué largo, miren qué nivel de ingeniería. Hay los 2 pisos, los 2 niveles. Esta es la vista que tenemos desde nuestra habitación de hotel, calen. Está muy bonita. Tenemos acá la mesita, ¿ok? Este es el vistón y se ve que es como en la zona fresilla. Vean, ahí está toda la zona de yates, ¿ok? Los yates estacionados, todos los edificios. Sí, diré que por lo poco que hemos visto hoy de Busan, la segunda ciudad más grande de Corea del Sur, es una ciudad bastante tecnológica, bastante desarrollada, muy alta y le pide poco a Seúl, a la capital, en cuestión de desarrollo. He quedado fascinado, de verdad que me ha gustado mucho, ya quiero conocer más. Creo que lo más jugoso con lo que nos quedamos de este día es lo que vimos en la playa, ¿no? Que a mí me pareció súper interesante y espero que a ustedes también, espero que hayan aprendido una o varias cosillas nuevas. Muchísimas gracias por haberme acompañado, en verdad espero que les haya gustado, que haya sido de su agrado y ya saben que nos vemos como siempre en unos días con un video nuevo. Adiós.